Buenos días, estimados colegas. Una vez más, acompañándolos en esta presentación que corresponde al quinto workshop, denominado Introducción a la implementación de aulas virtuales, desarrollo de una actividad, de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual Classroom. Y también, pues, estimados colegas, dándole la cordial bienvenida a este espacio preparado para ustedes. En esta jornada vamos a empezar trabajando algunos aspectos importantes. Sabemos que antes de toda actividad de aprendizaje, debemos tener bien en claro el propósito, la meta, lo que queremos aprender. Y esto, obviamente, estimados colegas, tiene que ser socializado con nuestros estudiantes. Bien, nuestro propósito. Nuestro propósito del día de hoy es comprender los enfoques que van a sustentar a la planificación por nuestra experiencia de aprendizaje. Esto es nuestro propósito para esta semana, en este quinto workshop. Y son enfoques que ya es conocido por todos nosotros, los maestros, ya que día a día lo ponemos en práctica en nuestra labor pedagógica. ¿Qué contenidos vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver, en primer lugar, sobre una experiencia de aprendizaje, los enfoques pedagógicos que sustentan la planificación de los aprendizajes en la experiencia de aprendizaje, el análisis de una experiencia de aprendizaje y la creación y configuración de una clase en Classroom. Si bien es cierto, vamos a ver sobre qué es una experiencia de aprendizaje, como ya les mencionaba, también con relación a los enfoques pedagógicos que sustentan la planificación. Y también, estimados colegas, vamos a hacer el análisis de una experiencia de aprendizaje. Bien, ya teniendo el propósito, teniendo los enfoques que van a sustentar nuestra experiencia de aprendizaje, así vamos construyendo, estimados colegas, la ruta que vamos a seguir. Bien, empecemos con la siguiente pregunta. ¿A qué llamamos experiencia de aprendizaje? La experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o también un problema complejo. También podemos decir que la experiencia de aprendizaje es un término genérico y amplio que nos va a permitir identificar todos los componentes básicos que se deben considerar en este proceso de planificación por competencias. ¿Y cuáles son esos componentes, estimados colegas? ¿Cuáles son esos componentes?
de nuestra experiencia de aprendizaje, esos componentes son la situación significativa, el propósito del aprendizaje, los criterios de evaluación y la secuencia de actividades. Asimismo, las producciones y actuaciones. Siempre todo esto en el marco del enfoque por competencias. ¿Y qué nos dice la normativa vigente, la resolución viceministerial 093 del mes de abril del año 2020? De repente ya muchos de ustedes lo han analizado. ¿Qué nos dice sobre qué es una experiencia de aprendizaje? ¿O a qué llamamos una experiencia de aprendizaje? Este marco normativo nos dice cómo debemos organizarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al enfrentarnos a la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 y por ende a la educación remota que estamos llevando en la actualidad, esta normativa nos orienta a organizar los aprendizajes en experiencias de aprendizajes. Quiere decir que una experiencia de aprendizaje es un tipo de planificación curricular. Seguramente ustedes, estimados colegas, ya han revisado este documento de trabajo, la planificación, mediación y la evaluación de los aprendizajes, donde se puede precisar el trabajo con las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje, estimados colegas, tienen podría decir, mucha similitud con los aprendizajes basados en proyectos. En tal sentido, estimados colegas, tenemos un sustento pedagógico para el trabajo con las experiencias de aprendizaje. En este documento normativo, que es la resolución viceministerial 093 del 2020, nos define lo que es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje va a permitir al estudiante enfrentar una situación, plantear una situación, poniéndose un reto. Sabemos que siempre partimos de una situación retadora. Siempre hay que tener en cuenta, estimados colegas, partir de una situación retadora que plantea un problema para resolverlo. Y para resolver ese problema se plantea un propósito de aprendizaje. ¿A través de qué? A través de nuestras sesiones, a través de nuestras actividades. Estas actividades van a variar según el nivel. Si bien es cierto, en nuestra institución educativa cuenta con 2 niveles, primaria y secundaria, estas actividades van a variar según el nivel. Para poder nosotros, con nuestros estudiantes, construir ese producto que va a dar respuesta
al reto planteado. Es así, estimados colegas. Tenemos que organizarlos en sesiones, como ya lo vienen trabajando ustedes. Pero también debemos tener en cuenta que estas sesiones son interdependientes. En las reuniones colegiadas, estimados colegas, todos los docentes por nivel debemos analizar toda la experiencia de aprendizaje, ver qué actividades forman parte de ella para ver a dónde queremos llevar a nuestros estudiantes, colegas. Trabajar en forma colaborativa, indicando de acuerdo a su especialidad, en el caso a nivel secundaria, los aportes necesarios para incluirlos en nuestra EDA, en nuestra experiencia de aprendizaje, y presentar el producto de acuerdo a nuestro reto propuesto. Estas sesiones interdependientes, como les había dicho, tienen una secuencia lógica que van a permitir el desarrollo del pensamiento sistémico en nuestros estudiantes, donde básicamente se busca comprender el funcionamiento desde el conjunto de las partes como un todo. ¿A través de qué? A través de un método científico. Continuemos. A partir de una situación, estamos trabajando, estimados colegas, en un contexto definido, cercano al estudiante. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para brindar todos los aportes necesarios de acuerdo a las actividades que propongamos, lo cual va a tener sentido para el estudiante y a la vez que servirán en su contexto de ellos como actividades auténticas. Cuando hablamos de experiencia de aprendizaje y hablar de situaciones de contexto y de enfrentar una situación problemática, estimados colegas, que a través de las sesiones vamos construyendo la solución, estamos hablando de un problema que hay que resolver. Sí, estimados colegas, de un problema que hay que resolver. En la experiencia de aprendizaje, las acciones, las actividades y todo lo que se desarrolla en aula se planifica. ¿Cómo? Con intencionalidad, con un propósito, estimados colegas, debiendo tener presente que nuestra planificación curricular, nuestra programación curricular, nuestras experiencias de aprendizaje, sea más que nada una presunción de trabajo o una hipótesis que vamos a ir validando en el mismo desarrollo de estas actividades. Quiero indicar, estimados colegas, que
estas cosas pedagógicas debemos tenerlo siempre en cuenta. Ahora ustedes dirán, si acá estamos tratando de ver el uso de las herramientas, en este caso, ¿no? Que está hoy día programado la elaboración de una aula virtual en el Classroom. ¿Por qué tenemos que estar hablando de estas cosas? Sí, estimados colegas, es muy necesario tener en cuenta todos estos procesos pedagógicos que lo vamos a poner en práctica dentro de nuestra aula virtual. Ya ustedes en el proceso de este taller van a ir ustedes hilando esas condiciones, ¿no? De que por qué tenemos que, en primer lugar, saber, tener conocimiento, saber manejar estos procesos pedagógicos para poder llevarlo ya a la práctica en el momento del desarrollo de la aula virtual, claro. Eso es para hacer como un preámbulo. ¿Y qué enfoques pedagógicos sustentan la experiencia de aprendizaje, colegas? ¿Qué enfoques pedagógicos sustentan la planificación en nuestra experiencia de aprendizaje? Sabemos que el aprendizaje por competencias y la evaluación formativa son estos dos enfoques que nos van a conducir a sustentar esta planificación. Estos enfoques que pertenecen a ese paradigma socioconstructivista nos van a dar esos parámetros, esos lineamientos. Todo docente tenemos que estar pues en la capacidad de sustentar el trabajo pedagógico mediante el enfoque de aprendizaje por competencias y la evaluación formativa. Trabajar por competencia es emplear el conocimiento para resolver problemas. Así de sencillo. Trabajar por competencias es emplear el conocimiento para resolver problemas. ¿Y cómo lo vamos a resolver, estimados colegas? Promoviendo, impulsando, motivando que mi estudiante emplee el conocimiento para resolver estos problemas. Repito, ¿y cómo lo vamos a lograr? Promoviendo, impulsando, motivando a nuestros estudiantes que empleen el conocimiento para resolver estos problemas. Continuemos. ¿Y qué procesos comprende el desarrollo del actuar competente? ¿Qué procesos comprende el desarrollo del actuar competente? El enfoque por competencias o el aprendizaje basado en competencias, estimados colegas, sabemos que es una metodología educativa cuyo fundamento es el facilitar que los alumnos adquieran los contenidos de cada materia. ¿A través de qué? A través de situaciones prácticas y de entornos experimentales. El enfoque por competencias, desde la perspectiva del desarrollo humano, concibe al aprendizaje
como una construcción de las dimensiones del saber conceptual, del saber procedimental, del saber actitudinal. Lo que se construye en un enfoque complejo que busca más que nada el desarrollo integral y equilibrado de la persona. ¿Y qué procesos comprende el desarrollo del actuar competente, estimados colegas? Como vemos en el esquema, ¿no? Antes de pasar al otro punto, para el actuar competente, primero reviso mis resultados, ¿cierto? Confronto el problema, ¿sí? Pienso y me esfuerzo por entender ese problema. Analizo mis opciones posibles que pueda tener para la resolución de ese problema. Decido qué es lo más pertinente y lo voy a poner en práctica. Ese es el círculo que nos da a conocer sobre el actuar competente. Continuemos. ¿Y cómo evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes? Respecto a esto, estimados colegas, también nos ceñimos a la normatividad, a la normativa, ¿no?, vigente con relación a lo que es la evaluación formativa. Tenemos una normativa vigente del 2020, la RBM 094, que indica en el currículum nacional, básicamente en el capítulo 7, que nos brinda orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. Esto, claro, ¿no? Esto es pensando en el retorno a la presencialidad, ¿no? O pensando en el retorno a las aulas, estimados colegas. Y esta normativa, la 094, también nos plantea trabajar la evaluación formativa desde la virtualidad, donde nos indica que la evaluación cumple un papel importante para certificar lo que sabe el estudiante. También nos indica que sirve para impulsar la mejora de los aprendizajes, la mejora de estos resultados y la mejora de la práctica docente, ¿por qué no decirlo, estimados colegas? Porque nuestros productos como docentes son nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta, estimados colegas, el carácter, ¿quién le va a dar el carácter pedagógico a la herramienta? Somos nosotros los docentes. Repito, ¿y quién le va a dar el carácter pedagógico a las herramientas digitales? Nosotros los docentes, estimados colegas. ¿Y qué nos dice el marco del buen desempeño docente? Este marco del buen desempeño docente, estimados colegas, nos va a hablar de 4 dominios
en específico, como lo podemos ver en la pantalla. El que tiene que ver con la evaluación formativa, que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, es el dominio 2, que nos habla de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Este dominio 2 nos va a hablar de la enseñanza para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Como lo podemos observar, el dominio 2 de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la competencia 5 nos dice: evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. En este dominio 2 de la competencia 5, como ya le había manifestado, que ya todos lo conocemos, nos habla que el docente evalúa permanentemente el aprendizaje, y es cierto, lo cual nos va a permitir tomar decisiones y retroalimentar. Y la retroalimentación, ¿qué nos expresa? Nos expresa opiniones, nos expresa juicios fundados. ¿Sobre qué? Sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, colegas. No solamente aciertos, aciertos y errores, con nuestras fortalezas y debilidades de los estudiantes. A este proceso lo llamamos retroalimentación, estimados colegas, y yo sé que ustedes manejan muy bien este proceso. Y es muy importante para conseguir aprendizajes significativos y de calidad. Debe ser una retroalimentación por descubrimiento o reflexión, lo que va a implicar guiar a los estudiantes en el análisis de sus evidencias, de sus desempeños. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para mejorar, para que puedan identificar la forma de su razonamiento y en dónde tienen que mejorar, estimados colegas. Y esta retroalimentación por descubrimiento se realiza en base al uso de instrumentos de evaluación coherente con los propósitos de aprendizaje, ya sean las rúbricas, listas de cotejo, que ustedes lo manejan en sus actividades. En conclusión, al hablar de una retroalimentación, tiene que estar basada, estimados colegas, en los instrumentos, en los criterios seleccionados para el aprendizaje, que deben estar relacionados estos a su vez con el propósito de aprendizaje. Y también podemos decir, ¿no?, que en la retroalimentación por descubrimiento, el docente utiliza las estrategias más efectivas para sus estudiantes.
En la retroalimentación por descubrimiento, el docente va a manejar estas estrategias con sus estudiantes. Lo va a realizar en función a lo observado y va a analizar las actuaciones y producto de los estudiantes. Ahí vemos los tipos y vemos las estrategias, ¿no? Dentro de los tipos podemos ver por el modo, puede ser oral, puede ser escrito, ¿no? También por su forma puede ser individual o grupal. Y también vemos estrategias como la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson, que podemos poner en práctica. También la retroalimentación por descubrimiento se realiza en función al observado, como ya les había mencionado, y analizado en las actuaciones y productos de los estudiantes, ¿no? Acá vemos en primera instancia a los docentes, en segunda instancia a los estudiantes, los docentes que van a valorar la revisión, van a formular preguntas sobre el proceso, van a apoyar las dificultades y los estudiantes van a tratar de mejorar sus producciones, ¿no? Reflexionando al respecto. En la retroalimentación por descubrimiento, los estudiantes identifican qué han logrado y qué les falta para alcanzar el propósito de aprendizaje en la sesión o en la unidad. ¿Y qué tipo de planificación curricular hace posible el aprendizaje por competencias y la evaluación formativa? La experiencia de aprendizaje que en su organización es muy similar, ya les había comentado, a los proyectos o aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Y que ellos hacen posible que se dé una evaluación formativa. Y hay que entender también, estimados colegas, la estructura de la experiencia de aprendizaje para poder trasladarlo al classroom, estimados colegas. Debemos saber organizar el classroom de manera que se pueda visualizar la estructura de la experiencia de aprendizaje, recordando que desde su estructura se pueden evidenciar los enfoques pedagógicos. Una vez que nosotros tengamos bien en claro la estructura, ¿no? de nuestra experiencia de aprendizaje, va a ser más viable poder construir nuestra aula virtual en Classroom, ¿no? Por eso es muy importante de que uno se familiarice con todas estas herramientas pedagógicas para poder trasladarlo al Classroom. Ahora voy a dejar de compartir mi PPT y voy a dirigirme a la parte práctica donde voy a crear mi aula virtual en Classroom.
Bien, estimados colegas, nos dirigimos a nuestro Classroom y lo primero que vamos a configurar es crear la clase. Debemos tener en cuenta el nombre de la experiencia, ¿no? De la experiencia de aprendizaje. Pueden considerar como experiencia de aprendizaje, así literalmente, o pueden abreviarlo también, ¿no? Como EDA, ¿no? Que son las siglas de que corresponde la experiencia de aprendizaje y el número que corresponde a esta experiencia. Vamos a trabajar en el ejemplo con la experiencia de aprendizaje número 10, ¿no? Que se está trabajando a la fecha. Bien, en primer lugar, me voy a ubicar en Google y me voy a dirigir, pues, como ya conocemos todos, cómo ubicarnos en el Classroom. Me voy a ir a mi Gmail, espero que cargue, me voy a los apps de Google y me ubico en nuestra herramienta del Classroom. Esperamos unos minutos, unos segundos que cargue. Ok, ya cargamos. Como ya esto es algo conocido por nosotros, vemos pues las diferentes clases que yo tengo ya creadas, ¿no? Y vamos a, una vez que ya estemos dentro de Classroom, vamos a crear una nueva para poder realizar pues nuestra práctica del día de hoy. Ya estamos en ella, o sea, ya estamos en nuestro Classroom. Una vez dentro de ella, vamos a crear una clase. ¿Recuerdan, colegas, cómo creamos una clase? Claro, exacto. Nos vamos a dirigir al símbolo que queda en la parte superior derecha del más para crear nuestra clase. En este caso, vamos a crear una clase porque nosotros somos los maestros quien vamos a dirigir esa clase. Entonces, vamos a crear una clase y le voy a dar el clic. Bien, estimados colegas, una vez que nos abre la interfaz, vamos a colocar los datos que nos pide. En el nombre, acá, donde dice nombre, vamos a considerar la experiencia de aprendizaje que vamos a trabajar. En este caso, experiencia de aprendizaje número 10. ¿Estamos? Correcto. Y en la parte de sección, en esta parte, consideraremos el nombre de la experiencia de aprendizaje. En este caso, el ejemplo que les voy a dar es con relación al nivel primaria y bueno, he elegido el grado de tercer grado, ¿no? Entonces, voy a considerar el nombre que corresponde. Construyamos el Perú para todas y todos. Correcto. Les vuelvo a repetir, colegas. Una vez que ya estamos creando la clase, nos va a pedir el nombre de la experiencia, ¿no? Y vamos a considerar acá la experiencia de aprendizaje número 10. Todos, o sea, a nivel primaria, a nivel secundaria, van a considerar
el nombre de la experiencia de aprendizaje número 10. Y en sección vamos a considerar el nombre que corresponde en este caso al tercer grado de primaria, ¿no? Que es Construyamos el Perú para todas y todos. ¿Y de dónde obtenemos esto, estimados colegas? Esto lo vamos a obtener de nuestra guía docente, ingresando ¿a dónde? Correcto, ingresando a la plataforma de Aprendo en Casa. De ahí hemos extraído el número de la experiencia de aprendizaje y el nombre. Bien, continuemos. Como ya les he dicho, vamos a considerar que es para el tercer grado de primaria. Y acá en el asunto y en la sala no es de manera obligatoria considerar, basta que consideremos el nombre y la sección, porque esto tampoco no es visible, entonces nos vamos a dar a crear. Esperemos unos segundos que cargue la página. Ok. Ya está mi aula virtual con la estructura de nuestra experiencia de aprendizaje número 10, extraída ¿de dónde? Extraída de la plataforma de Aprendo en Casa. Ojo aquí, estimados colegas, según el nivel educativo y el grado al que yo voy a desear trabajar, en este caso, estoy considerando el aula virtual para el tercer grado de primaria y será igual para el nivel de secundaria, con el mismo mecanismo que debemos seguir para la creación del aula virtual. Ya tenemos nuestra aula virtual creada. Con nuestra estructura, ¿no? De nuestra experiencia de aprendizaje por grado y si trabajo con el nivel secundaria será con el área que llevo a cargo. Bien, una vez creada nuestra aula, vamos a personalizarla. Vamos a personalizarla. Le vamos a poder cambiar el banner, este banner. Si le damos clic en personalizar, nos sale dos opciones. Subir un banner directamente de tu computador, ¿no? En este caso, y seleccionar un tema que nos da la galería de temas, ¿no? Que podamos seleccionar de acuerdo a lo que yo desee, ¿no? En este caso, yo lo he elaborado, un bannercito que ya lo tengo yo en mi máquina, y le voy a dar, pues, subir. Lo voy a arrastrar, le dejo que cargue. Dice, es demasiado pequeña. Bueno, pensé que estaba con los píxeles, pero bueno, vamos a cambiar seleccionando un tema. De repente, pues, ¿no? Acá veo, busco en lengua y cultura, matemáticas, arte, otras, a ver. Bueno, en general creo que hay más opciones. Bueno, le vamos a dar
a ver a esto y le doy a seleccionar. Y cambió nuestro banner, ¿no? Ya eso es opcional. De repente lo pueden dejar como lo hemos encontrado predeterminado o pueden seleccionar de la galería o también pueden ustedes elaborar. En este caso yo elaboré uno, pero es demasiado pequeño. No me percaté de los píxeles que debe contar. Bien, continuemos. Luego de haber configurado, estimados colegas, o personalizado mi banner, reviso pues, ¿no?, mi experiencia de aprendizaje número 10 y el nombre de la actividad Construyamos el Perú para todas y todos. Nos vamos a dirigir ahora, estimados colegas, para poder realizar la configuración. Nos vamos a ubicar en la parte superior derecha, en el símbolo de esta ruedita o de este engranaje. Le vamos a dar clic y vamos a proseguir con la configuración de nuestra aula virtual. Aparece los detalles de la clase, el nombre de nuestra experiencia de aprendizaje, la sección Construyamos el Perú para todas y todos, y luego bajamos y encontramos la parte de la configuración general. En esta parte, estimados colegas, nos va a aparecer los códigos, ¿no? Código de la clase y el vínculo, que yo este vínculo lo voy a extraer haciendo clic, copiar, y yo lo voy a compartir con mis estudiantes que están dentro de esa clase, ¿no? Entonces, vemos acá el código de la clase, que también esto lo puedo compartir para que los que tengan el código se unan a la clase, o también les puedo compartir mediante el vínculo de la clase. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Aparecen los códigos de invitación. Administrar códigos de invitación, ¿no? En este caso está activado el código de invitación. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas o todos los alumnos que le comparta el código de la clase, este código de acá, se puedan unir, pero por el momento lo voy a desactivar porque aún no deseo que se unan, ya que es solo una práctica, ¿no? Que primeramente estamos trabajando. Entonces, en la opción de activado lo desactivo, ¿no? Ya cuando me voy a reunir con mis estudiantes lo activo. También tenemos el vínculo de invitación y el código de la clase que les habíamos mencionado, ¿no? Si sigamos bajando en la parte de novedades, me va a indicar que los alumnos, en esta parte de novedades, me va a indicar que los alumnos van a poder comentar y publicar. Si yo le doy clic acá, tengo dos opciones más. Acá la primera opción dice los alumnos pueden comentar y publicar. La segunda opción que yo le puedo dar, que solamente los alumnos solo pueden comentar, pero no publicar. Y en la tercera opción, solo los profesores pueden comentar o publicar. Son estas tres opciones que nos da en esta sección de novedades. Luego, sigamos bajando. En esta sección de trabajo en clase,
Se muestran las notificaciones. Lo puedo mostrar y lo puedo ocultar, dice. Son dos ventanas que nos dan esa opción, ¿no? Nos muestran las notificaciones o lo podemos ocultar esas notificaciones, ¿no? Nos quedamos con la acción de que yo voy a que aparezcan, ¿no? Para mostrar las notificaciones. Con esta opción nos vamos a quedar. Seguimos bajando y vemos, pues, administrar vínculo de Meet. En este caso, acá nos va a salir el vínculo que nuestros estudiantes al momento de compartir con este vínculo se van a unir, ¿no? Acá nos da la opción de visible para los alumnos y también la opción de que los alumnos no están visibles para los alumnos, ¿no? En este caso, le vamos a dar visible para los alumnos y le vamos a dar a guardar. Y como podrán observar, estimados colegas, una vez que ya hemos culminado con la configuración, vamos a poder ver, ¿no? Nuestra experiencia de aprendizaje número 10 con el título de Construyamos el Perú para todas y todos, ¿no? En la parte lateral izquierda de nuestra pantalla, en esta parte, en la parte lateral izquierda de nuestra pantalla, podemos observar el código de la clase, que es esto, ¿no? Con este código de la clase, nuestros estudiantes se van a unir. Y también otra opción, pueden unirse mediante esta opción que dice unirse en Meet. O sea, tenemos esas dos opciones. Bien con el vínculo del código de la clase o con el vínculo de unirse a Meet, ¿no? Al momento que nosotros vamos a compartir con los estudiantes nuestros vínculos o nuestro enlace, lo vamos a hacer mediante el correo electrónico, ¿no? Ustedes tienen que tener presente, estimados colegas, que al momento de invitar a los alumnos mediante el correo electrónico, tienen que tener las mismas cuentas corporativas de @aprendoencasa para que pueda llegar en forma óptima las invitaciones. De lo contrario, no les va a llegar. Por eso les digo que siempre recordemos, si trabajamos con nuestras cuentas corporativas de @aprendoencasa, los correos de nuestros estudiantes también tienen que ser de la misma cuenta corporativa de @aprendoencasa. Bien, estimados colegas, es así como estamos finalizando este workshop, habiendo generado nuestra aula virtual. También hemos personalizado con un banner relacionado al tema y también hemos realizado las configuraciones y hemos revisado el apartado de personas también para poder, ¿no? Darle o hacerle llegar a nuestros estudiantes el código o el vínculo para unirse a la clase. Gracias por la atención prestada y por su tiempo y nos vemos en el siguiente workshop.